con cilíndricas y esféricas, que es lo que vamos a hacer en el práctico. Hoy es cortito, no es tan largo. Bueno, me paso el pizarrón a ver. ¿Se ve ahí, sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el título es lo mismo de la vez pasada, que sería cambio de variable, ¿sí? O cambio de coordenadas, ¿ah? Haciendo repaso rápido de qué es eso que quedó la clase grabada y que también quiero ver todos ustedes es, si se fijan en el análisis 1, ustedes tenían así, ¿no es cierto? No sé, una integral, supongamos definida. F de x diferencial de x, ¿ah? Y esa integral es difícil, supongamos que es complicada, ¿ah? Entonces, uno de los métodos de integración, ¿se acuerdan que estaba? Descomposición, sustitución y por partes, son los tres métodos. El método de sustitución, que ustedes han usado mucho, o que se usa mucho, consiste en hacer, o sea, como dice la palabra, sustituir la variable, ¿sí? Hacer un cambio de variable. Desde un punto de vista teórico, ahora vamos a hacer un ejercicio de esto para ver cómo se usa, pero ¿cómo yo planteo el cambio de variable? Digo, bueno, voy a suponer que cambiando la variable x, ¿sí? Por otra función, supongamos g de una variable t, la integral esa, acá lo que está mal, vamos a ir arreglándolo eso, empieza a quedar así. F, la función f, era función de x, pero a x yo le voy a dar una función de t. Entonces me queda f, donde lo que hice fue reemplazar la x por esa nueva función, ¿ah? Pero no puedo poner el diferencial de x porque estoy mezclando variables. Entonces, yo acá de x puedo decir que diferencial de x es la derivada de g de t por el diferencial de t. Entonces, en vez de poner el diferencial de x, voy a poner lo que corresponde que tiene solamente t. ¿Ah? Entonces, lo que logré es cambiar de la variable x a la variable t. ¿Ah? Acá creo que está no del todo correcto porque los límites de la integral eran entre a y b para x, no para t. Entonces, ese a y ese b no es correcto porque la variable t puede variar entre otros límites, no necesariamente los mismos. Entonces, si yo tuviera que aclarar esto, tendría que poner, bueno, en realidad la que varía es x igual a a y x igual a b, o calcular los nuevos límites para t. ¿Ah? Pero me interesa eso ahora. Lo que me interesa ver ahí es que, voy a hacer la azul, con esto no escribo. Al cambiar de variable, aparece un término nuevo, aparece un factor nuevo que es ese que está ahí, ¿sí? Es g' de t. Es la derivada de g con respecto a t. Y si lo pongo, a ver, acá lo puedo ver, ¿qué sería g' de t? Puesto en la otra anotación es dx sobre dt. O sea, esto está acá, lo pongo así porque ahora quiero verlo en análisis 2, ¿qué es esto? Voy a dejar acá, ¿va? Termina siendo, viéndolo como análisis 2, si bien acá es esta d, no es una derivada parcial, pero acá en análisis 2 le damos el significado, sería la derivada de x con respecto a t. Y sí, acá t es la única variable de x, pero la derivada de x con respecto de t. Entonces, al hacer una sustitución,
aparece ese factorcito nuevo, que es el que me hace la transformación, o que me ayuda a transformar ese integral. En análisis 2, en análisis 1, esto no lo vieron tan así, con ese sentido, pero... y en general, esto es muy teórico, porque cuando hacen ejercicios de sustitución, en general hacen t igual a algo. ¿Me siguen, no? ¿Sí? Sí, profe. No es tan común hacer x igual a algo, pero sí se usa. Por ejemplo, miren, no voy a perder tiempo, pero esto es análisis 1. Es integral, ¿sí? Esa es una integral bastante complicada, ¿sí? No parece complicada, pero es larga, ¿sí? Es larga hacerla de alguna manera, o sea, si quieren ver cómo se hace esto, está en Piscurón, pero por ejemplo, ¿qué tendría que hacer yo si quisiera resolver esa integral de una forma un poco más clásica, ¿no? Tengo que desracionalizar, o sea, multiplicar y dividir por la raíz. Separan dos integrales. Una integral me da el coseno, la otra integral se hace por partes. Esa integral por partes es cíclica, ¿se acuerdan de la cíclica que son las que vuelven a aparecer? Y dentro de eso tengo que aplicar sustitución, ¿va? O sea, es una integral un poco larga, de hecho es bastante larga, ¿va? Planteada así. Entonces, en vez de hacer todo ese lío, voy a tratar de ingeniármela de hacerla, poder resolverla de otra manera, ¿va? Y lo voy a intentar resolver usando algo que está bien. Esto no lo han visto en el análisis 1 porque son tareas un poquito más elaboradas. Fíjense, yo voy a hacer una sustitución. ¿Sí? Entonces está ahí, ¿no? X igual a, esto seguro que no lo vieron en el análisis 1, seno de t. ¿No? O sea, voy a intentar o voy a plantear esta sustitución. ¿Y por qué es raro esto? Porque estoy metiendo trigonometría en algo que no tenía trigonometría. ¿Ah? ¿Y por qué hago eso? Porque miren, si yo hago así ahora, estamos que pasa con el diferencial, ¿no? Pero la raíz me queda así. Raíz de 1 menos a x, yo le voy a decir que es seno. Y está el cuadrado. ¿Ah? Pero 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y raíz cuadrada del coseno al cuadrado es coseno. ¿Me sigue, no? Sí. Sí, profe. Usé, me falta la parte, acá me falta el diferencial todavía, ¿no? Pero usé esa sustitución, o sea, usé esto que uno dice, bueno, pero ¿por qué me metí trigonometría en algo que no tenía trigonometría? Bueno, porque me di cuenta que me ayudaba a eliminar esa raíz cuadrada, el cuadrado, o sea, se me simplificó mucho más, ¿no? Ahora me falta la partecita del diferencial, ¿no? Si x es el seno de t, el diferencial de x es el coseno de t por el diferencial de t. Entonces acá en vez de poner diferencial de x, voy a poner eso que está ahí, coseno de t, diferencial de t, y acá queda, bueno, lo puedo poner ahí mismo. Como toda esa raíz se transforma en coseno, por ese otro coseno, me queda coseno cuadrado, diferencial de t. ¿Tá? Y esa integral, si la han visto en análisis 1, es una integral trigonométrica de potencias pares. No sé si se acuerdan, pero 1 más coseno de 2t sobre 2, usar esa sustitución, y esa integral se resuelve en un solo paso, ¿sí? Es 1/2 t más seno de 2t sobre 2, más c. Y me está faltando el último paso, que es volver a la variable original. No es t, sino que es x. ¿Ah? De acá yo despejo que x, si yo despejo t, va a ser al coseno de x. Reemplazo ahí y llevo el resultado. ¿Ah? Al margen de la resolución de eso, lo que me interesa es que cuando yo aplico sustitución, aparece un factorcito ahí, que es el que me ayuda o es el que me convierte la integral.
En el caso nuestro, si ven el video ese que está grabado, es un poquito más elaborado, un poquito más complicado, porque acá entra a jugar una cuestión de geometría, con transformaciones, es un tema de álgebra, ¿sí? La transformación lineal y toda esa historia. ¿Y cuál es el resultado? Aquí se llega. Se llega que si yo tengo una integral doble o triple, tengo una integral múltiple, supongamos doble ahora, de una función ahora de dos variables en un dominio D, y esa integral es complicada, o no la sé resolver, o digamos, es complicada en el dominio que estoy analizando, lo que dice se llama teorema del cambio de variables, ¿sí? Que es lo que está demostrado en el video, dice que yo esto lo puedo resolver como una integral doble en un dominio de prima de es el mismo dominio, pero expresado en las nuevas variables. ¿Y cómo cambia la integral? ¿Qué era? ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a decir que x e y son dos, yo no me acuerdo del apunte que él pone, si yo pongo la que quiero acá. Supongamos una función 1 de u y de b y una función 2 de u y de b. ¿Quiénes son u y b? Son las nuevas variables, como si fuera t, ¿verdad? La x es ahora una función 1 de u y de b, y la 2 es una función, y la y es una función 2, también de u y de b. Ahora mi diferencial no es más diferencial de x, diferencial de y, sino que va a ser, lo voy a poner acá porque voy a poner acá el medio, es diferencial de u, diferencial de b, ¿sí? Y como hago el cambio de variable, me aparece acá ese factorcito, que en este ejercicio, en este ejemplo, es esto que estaba acá. Y ahí hemos visto recién que esto era el diferencial de x sobre el diferencial de t, ¿verdad? O la derivada de x con respecto a t. Acá se me complica la cosa porque no tengo una variable, sino que tengo dos. Y no tengo una x, tengo x y y. Y no tengo t, tengo u y b. No tengo, en análisis no está el concepto de la derivada. No hay una derivada, hay varias derivadas parciales. Entonces, el concepto análogo es, ¿y dónde terminan de acá aquí? El jacobiano de las dos variables iniciales con respecto a las dos variables que estoy usando ahora. El jacobiano, ese concepto jacobiano apareció cuando hicimos derivadas de funciones implícitas, caso 3 y caso 4, ¿sí? Era una matriz. Es una matriz formada por todas las derivadas parciales. Eso es lo que aparece cuando hago el cambio de variable en integrales dobles o triples. ¿Sí? Sí, profe. Y por si no se acuerdan, ¿cómo se calculaba ese jacobiano? Lo voy a poner acá. Esa J de jacobiano, x, y, u y b, es una matriz. Es una matriz, ¿sí? Y me pide el determinante. O sea que puedo poner acá determinante, para hacerlo directamente, va a ser determinante. ¿Cómo se leía? Voy a ponerlo en verde. ¿Cómo se lee esto? ¿Sí? Es así, a ver. A ver que no confundo. Bueno, vamos a hacerlo por dos, ¿sí? Los dos que están acá arriba me definen las filas. O sea que esta va a ser la fila de x y esta va a ser la fila de y. Y u y b me definen las columnas. Esta es la columna de u y esta es la columna de b.
Siempre es así. ¿Va? Entonces, en las intersecciones, ¿saben? En esos puntos de intersección, ¿qué va? La derivada de x con respecto a u. ¿Va? Fila de x, columna de u. Acá es fila de y, columna de u. O sea que acá va la derivada de y con respecto a u. Fila de x, columna de b. Y fila de y, columna de b. ¿Ah? Esa es la matriz jacobiana puesta en un hecho un determinante. Y eso es lo que va acá adentro. ¿Vamos con eso? Se podría decir teóricamente que en el caso de una integral simple como la que hizo recién, sería un jacobiano de 1 por 1. Tal cual. De hecho, no hay ni más ni menos que eso. Lo que él dice es interesante porque él dice, acá, en un integral de análisis 1, yo estoy poniendo el jacobiano de x con respecto a t. Nada más que me tonto porque es como que tengo un determinante de una matriz de 1 por 1. ¿Y qué va? Y bueno, va la derivada de x, fíjense, lo voy a poner mal y después lo borro. Si lo hago mecánicamente, sin pensar, digo, ajá, es derivada de x con respecto de t. Usé notación de derivada parcial como para hacerlo mecánico, pero después digo, che, pero x depende solo de t, tiene una sola variable, ¿eh? Entonces lo correcto es poner notación de derivada total o de diferencial. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el disparador? ¿Es ahí? Sí, perfectamente. Está bueno. Y de hecho, y si a esto lo extiendo y me voy a un integral triple, en un integral triple voy a tener una función de x, y, z. ¿Ah? Y voy a tener diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Por ende, como yo planteé el cambio de variable, voy a tener que reemplazar x, y, z por tres funciones, que van a ser de tres variables ahora. No sé, u, b y w. Entonces voy a tener un jacobiano de x y z con respecto a u, b y w. Y por ende voy a tener un jacobiano de 3 por 3. ¿Ah? Vamos a ver si... ¿Vamos? Sí, profe. En el caso de... A ver, vamos a hablar un poco de algunas cosas, ¿no? Un integral doble, así como está planteada acá, acuérdense, ¿eso qué era? ¿Un área, un volumen? ¿Qué representaba eso? Un volumen. Claro. ¿Por qué un volumen? Porque esto es, siempre hay el sentido físico esto, ¿no? Diferencial de x por diferencial de y está en el dominio, ¿tá? Esto muchas veces en algunos libros se lo abrevia como diferencial de área, porque en definitiva dx por dy es el producto de un pedazo chiquito en x, un pedazo chiquito en y, me da un diferencial de área. Si ese diferencial de área yo lo multiplico por una altura, obtengo un volumen. ¿Ah? ¿Cuál es el volumen? Bueno, el volumen del dominio levantado hasta la función esa. Si yo hubiera tenido un integral triple, el integral triple es así, integral triple, otro integral. Voy a tener ahora una función acá dentro de tres variables. Diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. No me van a entrar, a ver. Bueno. Luego chiquito de si me entra. De nuevo, la misma historia, ¿no? Si es difícil integrar y lo que sea, yo voy a poder plantear un cambio de variable al mismo dominio, pero expresado en las nuevas variables. A ver si me entra. Bueno, a ver chiquitito acá. La función f. La voy a tener que. Bueno, voy a abreviar un poquito, ¿sí? Voy a poner G1, G2 y G3. ¿Ah? Y va a aparecer acá un determinante que va a ser el jacobiano de x, y z con respecto a u, b y w, supongamos.
diferencial de U, diferencial de B y diferencial de W. ¿Y quién es G1, G2 y G3? Y bueno, son tres funciones nuevas para cada una de las variables, U, B y W. ¿Ah? ¿No las ponemos o usted no la puso porque no la entra? ¿Qué? Que en la anterior sí pusimos G1V, Sí, G2V. claro. Yo lo puse porque no iba a entrar. O sea, de nuevo, ahora, X y Z son tres funciones de U, B y W. O sea, lo que quiero poner acá es que todo cambia a las nuevas letras, ¿no? A las nuevas variables. Y ese jacobiano es lo que está ahí, nada más que va a ser un jacobiano de 3×3. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿qué implica esto? Se hago el mismo análisis que hicimos allá, ¿no? Dx por dy por dz, ¿sí? Es un cubito, porque estoy multiplicando tres dimensiones. Así que a esto, en algunos libros se le pone diferencial de volumen. ¿Y qué sería? O sea, ¿qué me daría esa integral? Puede ser que no tenga sentido gráficamente, digamos. Sí. O sea, sí, ahora les digo físicamente qué, pero o qué sentido le puedo dar. Claro, yo estoy multiplicando un volumen, o un volumencito, por una función. ¿Ah? Entonces, a veces se dice que esto se llama un hipervolumen, no tiene sentido geométrico, pero sí tiene sentido físico, porque acuérdense que nosotros, por ahora, en el análisis no le damos tampoco tanta física, pero si esta función, ¿no? Me midiera la densidad en un cuerpo, para cada punto. Si yo multiplico densidad por volumen, me va a dar la masa. O sea, con eso yo puedo calcular la masa de un cuerpo, donde la densidad no es constante, sino que va variando en función de cada punto del cuerpo. ¿Ah? Y así, bueno, después en física le van a ir dando más sentido a esas cosas. Lo importante, y para qué lo digo esto, es que yo tengo que razonar que estoy multiplicando lo que me dé esta función por unidades de volumen. ¿No? ¿Ok? Sí, profe. Y en el práctico, y con acá también vamos a hacer después, si yo no tengo una función, ninguno de acá, si no tengo función, estoy multiplicando volúmenes. Entonces, yo con un integral triple, si no hay función, calculo un volumen. ¿Ah? Bueno, yo no hay mucho tiempo, sino, si bien esto es bien genérico, ¿qué quiere decir genérico? Yo podría aplicar cualquier cambio de variable. ¿Ah? No sé si hay un video grabado, creo que no. Bueno, yo tengo ahora un ejemplito de un cambio de variables raro. ¿Ah? Pero no es lo común, no es lo que van a hacer ustedes en el práctico, no es lo que se hace acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cambios de variables, si bien yo puedo hacer algo general, genérico como está esto, lo vamos a hacer más bien particular. O sea, vamos a plantear cilíndricas y esféricas, que son dos cambios de variables bien conocidos y que son los que ustedes van a aplicar en el práctico. ¿Ah? Pero lo que dice la teoría esto es que yo puedo aplicar cualquier cambio de variable que a mí se me ocurra, o que a mí me sirva, porque digamos, como objetivo yo quiero resolver el problema. En integrales triples, o incluso un doble, ¿no? Vamos a doble primero. Si se acuerdan, esto sí lo hicimos. Coordenadas polares. ¿Ah? ¿Cómo era la idea? Si yo tenía un puntito genérico acá, ¿sí? Que tiene como coordenadas X y coordenada genérica Y, ¿ah? Esos están rectangulares. Polares, lo que planteaba es, si yo trazo, a ver si me sale, bueno, ahí más o menos, esa distancia, ¿sí? Medida del origen, ¿ah? Al que le llamo R, y este ángulo al que le llamo θ, conociendo R y conociendo θ, también me determino un único punto en el plano, o sea, es
esto es un sistema de coordenadas, o XY o Y tita. Entonces, es más o menos sencillo plantear que, a ver, X va a ser igual a R por el coseno de tita, por trigonometría, ¿sí? Y que Y es R por el seno de tita. Y esto que está ahí, fíjense, trata de hacer la analogía que hicimos recién, esto es X función de U y de B, y función de U y de B, nada más que en vez de llamarle U y B le puse R y tita. O sea, encontré dos funciones de dos variables que me representan a X y a Y. Quiere decir que cuando yo tenga una integral doble y quiera hacer el cambio de coordenadas, ¿ah? Lo único raro que aparece es que tengo que calcular el jacobiano de esto. Recién era U y B acá, pero ahora la media riquita. ¿Me sigue, no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Nosotros cuando vimos polares acá, no hicimos esto, sino que hicimos todo un desarrollo, ¿se acuerdan de unos círculos y unas tajaditas que quedaban? Es otra forma de verlo sin meternos en esto, pero vamos a ver que es lo mismo. Si yo ahora lo planteo directamente con esto, es decir, che, para cambiar de variables va a aparecer el jacobiano, o el determinante del jacobiano. ¿Ah? Ahora la matriz. Bueno, a ver. En la primera celda que está acá, sería la derivada, acuérdense, esta es la fila de X. Es la derivada de X con respecto a R. La derivada de X con respecto a R es coseno de tita. O si quieren, para que no nos perdamos, lo voy a poner y después lo resolvemos. ¿Cómo sería el jacobiano? Es derivada de X con respecto a R. Derivada de X con respecto a tita. Derivada de Y con respecto a R. Y derivada de Y con respecto a tita. ¿Ah? Así es el jacobiano. Todo acá abajo, Y ahora resuelvo. ¿Ah? X con R. Derivada de X con respecto a R es coseno de tita. X con tita. La derivada de X con respecto a tita me queda R, que es una constante, y la derivada de coseno de tita, o cómo así, para que no se mezcle, menos seno de tita. Se me fue un poquito ahí del. Es un poco largo. Vamos a mostrar. Por acá. R por menos seno de tita. ¿Estamos? Fila de abajo. Y con R. Derivada de Y con respecto a R. Seno de tita. Y acá va Y con tita. Es R por coseno de tita. Bueno, ahí tengo la matriz. Ahora aplico el determinante. ¿Ah? Va a ser este por este, y ese por ese, me queda R coseno cuadrado de tita, menos ese por ese. Este por este es R por seno cuadrado y hay un signo menos, entonces este menos hace más R seno cuadrado de tita. Si acá saco factor común R, me queda R, factor de, y lo acomodo, me queda seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Marcamos de vuelta, ¿sí? Es seno cuadrado y coseno cuadrado. Y esto vale 1. ¿Ah? O sea que el resultado es R. Significa que el jacobiano, cuando hago cambios polares, es R. Y es lo mismo que habíamos llegado cuando hicimos polares. ¿De acuerdo, no? ¿De acuerdo? No. Nosotros, El promedio.
Eso así lo vimos. Habíamos hecho, ¿se acuerdan? Un desarrollo medio raro, donde ponía acá unas ruedas así, y hacía una circunferencia, y bueno, toda la historia, ¿se acuerdan? Y tomaba un pedacito. ¿Se acuerdan de ese desarrollo así medio raro? Bueno, si repasan ese desarrollo, habíamos llegado a que para hacer el cambio de variables a polares, habría que agregar una R. Se llegaba a eso, no sé si se acuerdan. Entonces, profe, el jacobiano cuando hago cambios polares es R. Claro. Que es lo mismo que veníamos haciendo, o sea, la otra vez cuando hicimos el desarrollo de esto, lo hicimos de otro enfoque, planteamos los profesores polares, ¿se acuerdan del R1, R2, R3, tita 1, tita 2, tita 3, y habíamos tomado uno genérico y qué sé yo, toda la historia? Habíamos llegado a R también. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿No se acuerdan? Bueno, fíjate, el otro desarrollo es otra forma de verlo, pero llegamos a lo mismo. ¿Ah? Lo que estamos diciendo es que esto es genérico. Por ejemplo, a ver, si tú quieres hacer un ejercicio que no sea tan largo, para no perder tanto tiempo en el ejercicio, con Paola podemos hacer un montón de ejercicios por ahí más rebuscados, ¿no? Pero, no sé, volumen. Supongo que quiero calcular el volumen de el clásico paraboloide. ¿Ah? No, claro. No medio volumen, porque vamos a hacer área, ¿no? Área. ¿Sí? El área. Porque cuando veo volumen también integral doble triple, pero. Volumen. Estamos haciendo volumen y área con Paola, ¿sí? Sí. Igual a x cuadrado más y cuadrado. Y para que no sea tan complicado, ¿verdad? Más bien sencillo así. Supongamos eso. Esto es un paraboloide, el clásico paraboloide, ¿y esto qué es? ¿Qué volumen es ese? ¿Qué se imaginan que es? ¿No es una esfera? No, para que sea esfera tiene que haber x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es un círculo que está cortando en uno como el corte de nivel. Bueno, sí y no, pero a ver, si yo lo veo en R3, en el espacio, miren, este gráfico no se pide hacer, pero no hay duda, y sí se pide hacer el gráfico del dominio, pero si yo intento, aunque sea como idea, ¿no? Como idea, intentar ver qué quiero calcular, tengo. La primera función es el clásico paraboloide nuestro. Voy a hacer una azul, a ver. El paraboloide es, usando un poquito de imaginación, es más o menos por ahí, por acá. Bueno, ahí intenté dibujar más o menos un octavo o un cuarto, porque el paraboloide está arriba, ¿no? Solamente lo del primer octante de ese paraboloide. ¿Ah? Y lo que está abajo, si yo lo veo en R2, es una circunferencia radio 1 central en la origen, como dicen ahí, pero. Y si lo veo en R3, ¿qué sería? Un cilindro. Es un cilindro. Entonces, supongamos que, no sé, acá esté el 1 y por acá esté el 1. ¿Está? Más o menos por ahí. Esa es la circunferencia de radio 1 vista en el plano XY. Recuerden que acá tengo X y acá tengo Y y acá tengo Z. Ahora, si lo veo como cilindro, ese cilindro se levanta y en algún lado corta a ese paraboloide. ¿Ah? Y ahora sí usen la imaginación. Acá me quedó medio mal, pero ¿cómo sería el cuerpo que queda determinado dentro de ese cilindro y como techo tiene el paraboloide? ¿Se lo imaginan lo que sea, digamos, no? Sí, profe. Hay que imaginárselo, digamos. Eso es lo que yo estoy calculando. Quiero calcular el volumen de eso.
¿Ah? Entonces, a ver, cuando empiezan a aparecer circunferencias, sobre todo o cilindros, es muy común hacer el cambio de coordenada porque ayuda. Acuérdense, polares sirven mientras no tengan circunferencias trasladadas y hasta ahí nomás. Entonces, este ejercicio hecho en coordenadas rectangulares es difícil, es complicado. Yo lo voy a plantear igual. Si yo lo hago en rectangulares, o sea, sin hacer todo esto el cambio de coordenadas, sería algo así. Porque fíjense, ¿cuál es el dominio de la integral? El dominio lo veo en el piso. Acá tengo X, y acá tengo Y. En la circunferencia radio 1, y acá lo dibujo solamente un cuarto. Pero en realidad, si el problema no dice nada, serían los cuatro octantes, digamos, de arriba, los 4 cuadrantes para el dominio. O sea, acá tengo solamente un cuartito, el dominio de la integral es eso. Entonces, si yo lo planteo en rectangulares, sería así. Supongamos que plantea así, diferencial de X, diferencial de Y. La forma clásica. X va de 0 a 1. Después hacer un arreglo ahí. Y, si yo a X lo veo entre 0 y 1, Y tiene que ir entre dos funciones, una sola variable. La veo ahí. Y va de 0, porque arranco en 0, y me limita la circunferencia. La circunferencia es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Porque es esa circunferencia, pero explicitando ahí. ¿Y cuál es la función que tengo que integrar? O sea, ¿cuál es mi techo? Es el paraboloide. Si yo hago esa integral, voy a estar calculando el volumen de un cuarto del volumen, porque hice un pedacito. Si el ejercicio no me dice nada, me está pidiendo todo, entonces acá lo multiplico por 4, como es simétrico, y ahí ya planteé cómo calcularía ese volumen. ¿Me siguen sabiendo? ¿Puede repetir esa explicación, profe? Sí. ¿Toda de acá? La parte de X es la que no me quedó clara, la más fácil. Bueno, acuérdense, yo cuando planteo un integral doble, porque esto es un integral doble, ¿sí? Esto lo elijo yo, lo eligen ustedes. En general, es lo más común poner X primero y Y después. Pero es totalmente arbitrario, ¿sí? En realidad esto depende de cómo me convenga a mí. Acá como más o menos lo mismo, puse X e Y. La primera integral, o sea, la integral más a la izquierda, siempre se mueve entre dos números, dos valores fijos. La primera integral la veo en una dimensión, ¿sí? O sea, me mueve una recta en este caso, la recta de X, porque elegí X. Arranco en 0, y cuando digo 0, me refiero a este puntito que está ahí, y termino en 1, me refiero a ese 1 que está acá. Ahí se mueve X. La segunda integral siempre se mueve entre dos funciones de una variable. Es una integral que ahora me voy a R2. Esta integral que va en R1, esto va en R2. Ese 0 que está ahí no significa un puntito, significa y igual a 0, o sea, significa esta recta. ¿Sigue, no? Perdón. Dijo que la segunda integral siempre se mueve entre dos funciones. De una variable, ¿sí? ¿Y de qué variable? De la variable anterior. En este caso, son dos funciones de X. Eso es común para todas las integrales, ¿no? O sea, primera integral, siempre entre dos números. Y se mueve en una dimensión. En este caso elegí las X, porque elegí X yo. La integral que le sigue, la segunda, y digo así porque puede aparecer la tercera, ¿no? Más adelante, en la triple, pero la segunda integral se mueve siempre entre dos funciones de una variable. ¿De qué variable? De la variable que estaba antes, de X. O sea, esto va a ser Y, no se pone esto, pero lo pongo, fíjense. Y igual a 0, y igual a eso. ¿Y por qué hago esa distinción? Porque ese 0
no es un punto, es y igual a 0, significa la recta y igual a 0, que es recta y. Ese es el límite inferior, ¿sí? El piso sería. Y el límite superior, el techo, es la curva de recta y, la función esa. Esa función es la circunferencia. La circunferencia es recta acá, pero tengo que despejar y. Si yo despejo y acá me queda ahí cuadrado, no me queda cuadrado. ¿Así es? Sí, profe. Sí, ahora sí. Y la tercera integral, si hubiera, estamos ahora entre dos superficies, pero estamos con una triple después. Como estoy en integral de doble por ahora, porque no es esto más, ahí yo planteé los límites de la integral. ¿Ah? ¿Y qué tengo acá adentro? El integrando, que en este caso es la función que estoy integrando, que es el paraboloide. Que es eso que está ahí. ¿Ah? Vamos a verlo. ¿Vamos? Sí, profe. Y después lo que hice fue lo multiplico por 4, porque si el ejercicio no me decía primero optante, en realidad es toda la vueltita. ¿Ah? Ahora, yo no lo voy a hacer, pero si se fijan, ¿qué es lo que es molesto de acá? Esto que está acá arriba. Porque integrar esto es más o menos fácil. O sea, es facilísimo esto. Pero después, ese límite cuando yo aplique Barrow, ese límite, esa raíz cuadrada va a caer acá abajo. Y acuérdense, esa integral de raíz cuadrada es compleja, complicada. ¿Ah? Entonces, no es sencilla de resolver esa integral. Entonces, no lo voy a hacer así. Voy a intentar cambiar de coordenadas para que me sea más sencillo. Entonces, ¿cómo hago el cambio de coordenadas? Pasa que por ahí lo hago rápido porque como uno le agarra la onda esto de Cinemania, ya lo ve y lo imagina y ya lo plantea, ¿sí? Entonces, voy a intentar de poquito, a ver. Vamos a polares, ¿sí? Esto tiene que darse cuenta ustedes, ¿sí? En el sentido, esa integral va a ser una embole, no la voy a hacer así, porque va a ser complicada, y ya con la práctica se va dando cuenta, con circunferencias, cilindros, esas cosas, conviene cambiar de coordenada, va a ser más fácil. ¿Cómo veo polares? ¿Cómo interpreto polares? Siempre, por no decir, el 99,9 de las veces, se elige θ y R. En el caso de rectangulares, yo podría haber puesto diferencial de y, diferencial de x y hubiera cambiado un poquito ahí, pero es una cuestión de interpretación cómo quiero verlo. ¿Ah? En polares, siempre, o el 99% de las veces, se elige así. ¿Ah? De hecho, creo que nunca hice ningún ejercicio donde convenga hacerlo al revés. ¿Quién es θ? θ es el ángulo. ¿Ah? Entonces tengo que ver qué ángulo quiero barrer. θ es un ángulo que va barriendo esa área del dominio. ¿Ah? Entonces, θ arranca en 0 grados y empiezo a barrer. ¿Ah? Y aquí tengo un par de opciones, depende de qué quiera hacer yo. θ arranca en 0 y, por ejemplo, lo puedo terminar en 90 grados. Si lo termino en 90 grados, yo lo que acabo de hacer es barrer el primer cuadrante. ¿Me sigue, no? Sí. O, ¿por qué lo paro ahí? Si yo quiero barrer toda la vuelta, porque si hago así, voy a poner el 4 este acá, porque voy a multiplicar por 4. ¿Ah? Pero acá me es sencillo decir, no, en vez de hacer pi sobre 2, puedo barrer 2pi. O sea, doy toda la vuelta. Y no hago de multiplicar por 4. ¿Ah? R. ¿Quién es R? Acá me falta un par de cosas también, ¿no? R es el radio. ¿Ah? El radio arranca en 0 y termino en la circunferencia. O sea, el radio va tomando todos los valores que arrancan desde acá hasta llegar ahí. Y en este caso, como es bien sencillo, es una circunferencia de radio 1, arranco en 0 y termino en 1. Acuérdense que en la idea de integral,
este 0 y este 2pi, o este 0 y este 1, me está diciendo que arranco en 0 y voy a tomar todos los valores que haya entre el 0 y el 2pi. Se va a ir moviendo el ángulo. Y con el radio pasa lo mismo. El radio va a arrancar en 0 y va a tomar todos los valores hasta llegar acá. ¿Se ve o no? ¿Puedes Bueno. repetirlo? La parte de radio. Sí, y acá pasa lo mismo, ¿no? En el concepto de integral, ¿se acuerdan que esto, la onda integral es una sumatoria, etcétera, ¿no? Ese 0 y ese 1 significa que x va a empezar en 0, estoy en rectangular ahora, ¿no? Y va a valer 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,00, o sea, voy a ir tomando todos los valorcitos hasta llegar al 1. Esa es la idea de integral. Acá pasa lo mismo, el ángulo va a arrancar en 0 y va a empezar a tomar 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, todo lo que yo quiera, hasta 2pi. Voy a sumar todos los ángulos. Y para el radio pasa lo mismo. El radio en polares es la distancia que hay hasta donde yo quiero. En este caso hasta el 1. Entonces el radio va a ser 0, 0,1, 0,2, 0,3 para todas las distancias. Y en todos los casos, para este problema, termino en 1. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Este es muy fácil, por eso son todos números, ¿no? Pero fíjense, más allá que me falta una parte, esta integral me va quedando mucho más fácil que aquella. Porque ya no tengo funciones ahí adentro. El integrando es el paraboloide. ¿Ah? Entonces, miren, lo voy a poner y después lo borro. Acá tendría que poner esto, ¿no? Está mal porque no puedo mezclar variables, ¿no? O uso rectangulares o uso polares. Ese sería el paraboloide. Pero el paraboloide, lo pongo acá, el paraboloide que es así, lo puedo expresar en coordenadas polares. Me tengo que ir todo polares. ¿Ah? Entonces, no puedo poner eso así. Bueno, ya no hace falta ser un genio. X cuadrado más y cuadrado, visto en polares, es x al cuadrado más y al cuadrado es el radio al cuadrado, por Pitágoras. O sea, x cuadrado más y cuadrado es la ecuación del paraboloide en coordenadas rectangulares. ¿Sí? O sea, z igual a eso es el paraboloide rectangular. Ahora, z igual a r al cuadrado es la ecuación del paraboloide en coordenadas polares. ¿Sí o no? Sí, profe, Santiago. Y lo único que me está faltando, y lo voy a poner en azul, a causa de hacer este cambio de coordenadas, me aparece el jacobiano, el R. O sea, la única particularidad que tengo que tener claro es que por cambiar de coordenadas agrego una R. ¿Vamos? Y fíjense que esa integral sale casi que mentalmente, porque no tengo tanto lío. Me voy a borrar un poquito acá. Ahí borré. O sea, esto ya lo puedo saber acá en 2 pasos. Esta, que no la hice, iba a ser mucho más complicada. De hecho, si quieren, ustedes pueden hacer el primer paso y van a ver que se les complica un montón la integral. ¿Ah? En cambio, ahora es fácil, porque queda así: 0, 2pi. O sea, la primera integral no dice nada todavía. R cuadrado por R es R cubo. La integral de R cubo diferencial de R es R a la cuarta sobre 4, valuado entre 0 y 1. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, aplico algo, ¿sí? Esto valor de 1 me da 1/4. Y esto valor de 0 me da 0. O sea que esto me queda 1/4, que lo saco afuera del integral, ¿sí? 1/4, se fue para afuera, y lo único que me queda es la integral esa. La integral del diferencial de tita es tita, valuado entre 0 y 2pi. O sea que me queda 1/4 de 2pi.
porque quiten 2pi, 2pi, y quiten 0, 0, o sea que lo pongo. O sea que esto queda pi sobre 2. Unidades de volumen. Significa que ese volumen es pi sobre 2. ¿Ok? Y a eso habría que multiplicarlo por 4 para que nos dé el... No, porque porque acá dice entre 0 y 2pi. Ah, claro, claro. O sea, de ahí hice toda la vuelta. Si hubiera puesto entre 0 y pi sobre 2, sí lo multiplico por 4. Es una cuestión de cómo les gusta a ustedes hacerlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora porque es virtual, por ahí es más complicado, pero cuando esto era presencial, este ejercicio no fue tan complicado, pero la mitad del ejercicio no es poder plantearlo. O sea, ¿cómo llego de este enunciado acá? Este no fue tan complicado, pero para hacer eso yo tuve que, a lo mejor tener un gráfico en R3 para darme una idea. Muy probablemente hacer un gráfico en R2 para ver cuál es el dominio. Y viendo todo esto, poder plantear el ejercicio. En general se calificaba así, ¿no? El que planteaba esto ya tenía la mitad del ejercicio o incluso un poquito más. Porque en realidad después lo que queda es cálculo, ¿sí? Es operativo. ¿Ah? Pero bueno, con Paola van a hacer ejercicios un poquito más complicados, supongo. No siempre es tan fácil, ¿no? Vamos a triples. O sea, coordenadas cilíndricas. En integrales dobles, el único cambio de coordenadas que ustedes van a aplicar es polares. Estos polares. ¿Ah? En el caso de integrales triples, hay dos cambios de coordenadas que van a aplicar. ¿Sí? Uno es cilíndrica y el otro es esférica, que lo vamos a ver ahora. Este es el último tema que vemos nosotros acá en teórico. Hasta acá va el parcial. Cilíndricas. ¿Cuál es la idea de cilíndricas? A ver, ahora un poquito más complicado porque estoy en el espacio. ¿Ah? Cilíndricas no es ni más ni menos que lo mismo que polares, pero en el espacio. O sea, ahora fíjense, yo tengo, lo voy a hacer en azul, supongamos un puntito acá, ¿no? Es un punto que está flotando en el espacio, o sea, tiene como coordenadas. Más o menos acá. Bueno, más o menos, y acá Z. ¿Ah? O sea, un punto en el espacio en coordenadas rectangulares tiene como coordenadas X y Z. ¿Me sigue, no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿cómo paso eso a coordenadas cilíndricas? Cilíndricas lo veo así. Un radio R, un ángulo θ, ambos están en el piso, los veo en el piso a esas coordenadas. Y una altura Z. O sea, en coordenadas rectangulares tengo X y Z. En coordenadas cilíndricas tengo R, θ y Z. ¿Ah? Entonces, es bastante sencillo, cilíndrica, porque es lo mismo que polares. Es X va a ser igual a R por el coseno de θ. Y va a ser a R por el seno de θ. Están todos en el piso. Y Z es igual a Z. Estas son las ecuaciones para cambiar de coordenadas rectangulares a cilíndricas. Profe, Sí. una pregunta. ¿Las coordenadas cilíndricas se diferencian de las polares porque z es igual a z? ¿Tipo porque se agrega z? Claro, y cuando hablo de coordenadas cilíndricas es porque lo voy a aplicar en integrales triples.
¿Sí? Ah, perfecto. Si tengo integrales dobles, mi dominio está en el plano, no estoy en el espacio, el dominio, ¿no? Entonces uso cilíndrica, uso polares. Cuando me voy al espacio, me aparece una nueva coordenada que es z, y como decía yo recién, cilíndrica lo mismo que polares, agrega que z igual a z. ¿Ah? Sí, Por sí, eso ahí muchas entendí, veces- gracias. Por eso muchas veces cilíndricas y polares se dice que es lo mismo. Uno está en integrales doble y otro está en triple. Toma la esfera esférica que es distinto, ¿no? Pero, acuérdense cuál es la idea, ¿no? Estoy intentando darle a un punto otra manera de definirlo. En vez de dar tres coordenadas, x y z, ¿sí? Que es la forma clásica, donde que uno entiende de álgebra un punto, acá voy a dar un radio, un tita. Si yo doy un radio y un tita, tengo este puntito ahí. Y si doy una z, le doy la altura. Entonces identifiqué un punto en el espacio. Esto confunde también un poquito porque, a ver, si se acuerdan cuando vimos recién la parte un poco más teórica, en integrales triples, yo tengo tres coordenadas, x, y, z. Lo voy a reemplazar a las tres coordenadas por tres funciones de tres variables. ¿Cuáles son mis tres variables? R, tita y z. Lo que pasa es que no necesariamente en todas las funciones tienen que estar todas las variables. Esto es un poco más simple. ¿Me sigue, no? Yo recién ponía V y W, V y W, V y W. En este caso, no están todas las letras en todas. Con lo cual el jacobiano se va a simplificar un poquito. ¿Cómo se ve el jacobiano de eso? ¿Cómo acá? Jacobiano, x y z con respecto a r, tita y z. ¿Me siguen con eso, no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, para ahorrar tiempo, yo más o menos la puedo pensar mentalmente cómo es la matriz, ¿sí? Vamos a hacerlo poquito, pero vamos a hacerlo dos veces. ¿Cómo es el jacobiano? Sí. ¿Podría escribir un poquito más grande? Bueno, ¿Tienes posible? Gracias. bueno. A ver, tengo que tener ahora una matriz de 3 por 3, ¿no? Fila de X, fila de Y y fila de Z. Columna de R, columna de tita y columna de Z. ¿Ah? Vamos con la fila de X. O sea que acá voy a tener la derivada de X con respecto a R. X derivado con respecto a R, me queda coseno de tita. ¿Ah? Segunda columna, fila de X, columna de tita. La derivada de X con respecto a tita es R por el menos seno de tita. Tercera columna es la derivada de X con respecto a Z. X derivado con respecto a Z, no hay Z acá, es 0. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí, sí, sí. Vamos fila 2. La fila 2 es la fila de I. ¿Ah? Entonces voy a hacer I con R, I con tita, I con Z. ¿Ah? Derivada de I con respecto a R, I con respecto a R es seno de tita. I con tita. Derivada de I con respecto a tita es R coseno de tita. Última columna es I con Z. La derivada de I con respecto a Z, no existe Z ahí, 0. Última fila. Derivada de Z con respecto a R. Z no tiene R. 0. Z con tita. Z no tiene tita. 0. Y la última columna es derivada de Z con respecto a Z. ¿Sí? 1. Quedó bien gigante la matriz, ¿no? Bueno. Ahora si se fijan, tengo que hacer ese determinante. Yo no sé cuántos se acuerdan ustedes de álgebra, pero
¿Se acuerdan que cuando yo tenía determinantes de 3×3 había un par de formas de hacer esto? Podía hacer este por el determinante de este chiquitito, menos este por el determinante así cruzado, más este. ¿Se acuerdan de esas cosas, no? Sí, profe. Sí, profe. En este caso, yo voy a hacer así. Voy a hacer, y lo hago rápido, voy a hacer 0 por el determinante chiquitito ese que está acá, menos 0 por el determinante ese que está ahí cruzado, más 1 por el determinante ese que está acá. ¿Ah? O sea, elegí esta fila para hacer las distributivas esas. Como es 0 y 0, 0 por lo que sea, eso no me importa porque es 0, menos 0, no me importa, el único que va a quedar es este. O sea que es 1 por este menos ese por ese. Entonces, en definitiva, ese determinante ya resuelto es 1 por este, ¿sí? Este por este, menos ese por ese. Pero hay un signo menos ahí, o sea que esto se hace más R, 0 cuadrado de θ, ¿ah? Y acá estamos con un R, me queda el número de signo, así que esto me da R. ¿Ah? Porque me queda R factor de seno más coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado. O sea, el jacobiano para cilíndricas es R, es el mismo de polares. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Vamos, entonces en conclusión, si voy a integrales triples, uso cilíndrica es lo mismo que polares, nada más que visto en el espacio, y el jacobiano es lo mismo. ¿Ah? Es R, se agrega una R. ¿Borro? Sí, borro. Acá. Voy a borrar acá porque vamos a hacer el gráfico nuevo. Eso fue. Lo estoy borrando ahí porque cambia ahora la cosa. Coordenadas esféricas. Este es el otro cambio de coordenadas que ustedes van a ver o van a usar, o se toma, digamos, que se usan los ejercicios. ¿Qué dice coordenadas esféricas? Es un poquito más largo, ¿no? La idea es la misma, ¿no? Tengo un punto por acá, supongamos. Por ahí más o menos. Que tiene coordenada X, coordenada Y y coordenada en Z. Este es mi punto del espacio, ¿no? Este es el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Bueno, ¿qué plantea esféricas? Esféricas es un poquito más raro. Esféricas dice, bueno, yo acá puedo trazar parecido a lo que hicimos recién y obtengo un ángulo, θ. Hasta ahí viene parecido o igual que recién. Y acá es donde cambia. No voy a usar ese radio en el piso, sino que voy a unir el punto con el origen. Para esféricas, el radio no es la distancia que está en el piso, sino que es la distancia al origen, del punto al origen. Ese es R. Y la tercera coordenada es el ángulo medido contra ese radio. Se le llama phi. ¿Se ve, no? O sea, para esféricas, tengo un radio que no está en el piso, sino que es el radio hasta el origen desde el punto del espacio, θ y phi. ¿Se ve, no? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ¿no? Parece raro, pero... A ver, cambio de coordenada y más, ¿no? Ustedes han usado otro cambio de coordenada en el colegio, no sé si se acuerdan. En el colegio,
¿Le suena o no le suena? En el colegio, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? O sea, no lo han visto con el nombre de cambio de coordenada. Se usa, y de hecho se usa más que todo esto. ¿Se les ocurre otro hermano? ¿No? Miren, y es mucho más parecido a este, ¿no? Y se usa mucho. En la Tierra, ¿cuál es la idea de todo esto? Yo quiero poder identificar un punto en el espacio. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? La Tierra, lo que estoy diciendo es latitud y longitud. La Tierra es una esfera, o un geoide, pero más o menos una esfera. ¿Tá? Yo pongo acá un pedacito de tierra, una esfera. Supongamos que es la Tierra. ¿Tá? Latitud y longitud son dos ángulos, ¿sí? Latitud es, fíjate que si acá también le pongo X y Z. Supongamos que acá está el polo norte. ¿Sí? De abajo está el polo sur. Esta circunferencia que está acá es el ecuador. O la línea del ecuador. Latitud se mide como norte o sur, o latitud positiva y latitud negativa. O sea que un punto en la Tierra que está ahí tiene acá un ángulo que es el que me dice latitud. Si en vez de estar en ese lugar me empiezo a mover para la izquierda, tengo longitud, este o oeste. Y el radio no se da, porque en el caso de la Tierra lo supongo constante y no se dice. Entonces, en el caso de un punto de la Tierra, yo digo latitud y longitud, que son dos ángulos, porque asumo el radio constante y con eso identifico un punto en la superficie de la Tierra. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Latitud y longitud es otro sistema de coordenadas. Me falta uno que es el radio, pero lo supongo constante, entonces ni lo digo. Y es lo mismo que esto. Si se fijan, esto es ese angulito tita que está ahí. No es ni más ni menos que longitud. Viéndolo allá, ese angulito. Y phi sería 90 menos la latitud. ¿Tá? No es lo mismo, pero es muy parecido. Porque phi lo mido contra el eje de la z, lo mido contra el polo norte. Vamos contra el eje de la z. ¿Tá? Nosotros en el caso de latitud y longitud usamos 0 grados acá y me muevo 90 para allá, 90 para abajo. En el caso de esféricas, el ángulo se mide contra el eje de la z, o sea, va de 0 a 180. Pero es lo mismo. Bueno, esférica es así. ¿Ah? Entonces, tengo que encontrar cómo convierto de un sistema al otro. X, y Z. Miren, yo no me lo acuerdo de memoria, sino que lo razono, ¿sí? Es todo por trigonometría. Lo voy a poner en rojo. Es todo trigonometría. Si yo multiplico el radio por el seno del ángulo phi, radio por seno de phi, obtengo ese segmento que está de arriba. Ese segmento que está de arriba es el mismo que está acá abajo. ¿Ah? Todos son iguales. O sea que yo hago R por seno de phi, obtengo ese, que es el que está acá. Entonces, R por el seno de phi me da ese segmento, esa hipotenusa que está ahí en el piso. Si lo multiplico por el coseno de phi, de tita, obtengo X. Con Y pasa lo mismo. R por el seno de phi me da ese segmento, que es la hipotenusa de abajo, que si lo multiplico por el seno de tita, me da Y. Y si ese es R y esto es phi, proyectarlo acá es R coseno de phi. ¿Vamos? ¿Vamos? Ahí va a quedar Sí, bien. profe. Piénselo usted después. Mi cuarto. Bueno, ¿qué me queda ahí hacer? Vamos a ponernos algo que no me lo
Esto lo tiene igual en el apunte, ¿no? Si quieren verlo ahí. Yo no lo voy a hacer acá, pero ¿qué tendría que hacer? El jacobiano es X y Z, igual. Ahora mis variables son, no sé, R, phi y tita. ¿Ah? En cualquier orden que tú quieras. ¿Qué tendría que plantear acá? La derivada de X con respecto a R, la derivada de X con respecto a phi y la derivada de X con respecto a tita. Y luego con Y y con Z. ¿Ah? Si yo hago eso, que no lo voy a hacer porque va a ser muy largo, o sea, si yo planteo todas esas derivadas, es un poquito más largo, porque es un poquito más largo, voy a llegar a R cuadrado por el seno de phi. ¿Ah? O sea, el jacobiano para este tipo de coordenadas me da R cuadrado por el seno de phi. ¿Vamos? Después, no, ustedes quieren, pero entiendo que lo saben o lo podrían hacer. ¿Ok? Profe, o sea, lo que Sí, nosotros profe. buscamos con estas coordenadas sería el jacobiano. ¿No entendí cómo es? Perdón. Que lo que nosotros buscamos con estas coordenadas sería el jacobiano. No, ahora yo quería hacer esto para ir un poquito más atrás, vamos a hacer un ejercicio y cortamos, un ejercicio más o menos corto. Yo busco el jacobiano porque después en el ejercicio, cuando yo decida o cuando ustedes decidan aplicar esféricas, necesito esto para el ejercicio. Esto es lo que yo agrego al ejercicio para poder cambiar de coordenadas. Mirá. Esféricas en general no se usa mucho, ¿ah? Porque son pocos los ejercicios donde me hace falta. Acuérdense, ¿cuál es la idea? Resolver un integral. Las integrales son difíciles. Entonces yo estoy buscando formas más fáciles de resolverla. ¿Ah? Entonces, los cambios de coordenada me simplifican la operatoria de la integral, la resolución de la integral. De hecho, a veces no se puede resolver por rectangular porque es muy difícil. ¿Ah? Entonces, si no esférica o no cilíndrica, no lo puedo resolver. Se me complica mucho. Esférica no es la que más se usa. La que más vamos a hacer ustedes es polar y cilíndrica. Esto se usa muy particular. Por ejemplo, a ver. Bueno, no bien sencillo. Calcular el volumen de la esfera. De radio R. O sea, radio fijo. Un volumen de radio. Quiero calcular el volumen de la esfera. Si usted busca en internet, va a estar la formulita para calcular el volumen de una esfera de radio R es, creo que es 4/3 de pi por radio cubo, ¿sí? Pero lo vamos a mostrar. Entonces digo, ¿qué quiero calcular? ¿Cómo es la esfera? Es algo así. Bueno, más o menos, ¿no? Supongamos que es esto es un octavo de esfera. De radio R. ¿Me siguen ahí, no? Bueno, tengo que plantear ahora mi problema. ¿Cómo calculo ese volumen? Bueno, volumen. Yo ni siquiera lo voy a plantear en rectangulares, porque yo sé que si lo planteo en rectangulares, me van a aparecer raíces cuadradas por todos lados, porque ¿cómo es la ecuación de la esfera? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado. ¿Ah? Si yo lo hiciera en rectangulares, me van a aparecer raíces cuadradas por todos lados. Entonces va a ser difícil integrar. Entonces voy a plantear directamente el ejercicio en coordenadas esféricas. ¿Ah? Voy a elegir phi, tita, ¿cómo se llama? Z. Y Z. ¿Ah? En general se elige ese orden. Acá puede ser al revés, pero es ese orden. ¿Ah? Phi. ¿Quién es phi? ¿Se acuerdan recién el grafiquito? Phi es el ángulo que yo mido desde el eje de la Z. Supongamos que para mi problema, en vez de calcular el volumen de toda la esfera, voy a calcular un octavo de esfera, primer octante. Entonces lo multiplico por 8. Para hacerlo más fácil. ¿Ah?
8 veces un octavo de esfera. Phi. Phi es el ángulo que se ve en el eje de la Z. Para describir la esfera en el primer octante, phi arranca en 0 y se mueve hasta 90 grados. O sea, barro el primer octante. Tita es el ángulo mediano del piso. Arranco en 0 y en el primer octante termino en 90 grados. ¿Ah? Y R y Z, ¿recuerdan Z? Arranco en el origen y termino en la superficie de la esfera. Termina en el radio R. Acuérdense que R es un número, ¿no? Sí, 3, 8, lo que sea. No tengo función porque estoy haciendo un integral triple para calcular volumen. No hay función. Lo único que tengo que agregar por culpa de o a causa de plantear esféricas es el jacobiano. Y ese es el planteo para poder calcular el volumen de la esfera en esféricas. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Bueno. Profe, ahí dio un 1, ¿no? En general, si no hubiera Claro, acá es como, lo que él dice es como que acá, como ahí rojo si ve, no hay integrando, hay como un unito ahí, pero no hay nada, no hay función. Por eso esto me da un volumen. Y ese integral, si bien parece no tan fácil, pero fíjense, son todos números. O sea, en los extremos, en los límites del integral, son números, son todos números. Y acá no es tan difícil porque esto queda así, ¿no? 8. Seno pi sobre 2. Seno de phi, lo estamos multiplicando acá. Seno de phi no depende ni de z ni de tita. Seno de phi depende de phi, o sea que lo puedo poner acá. Seno de phi. O sea, es una constante, sale afuera de este integral y sale afuera de este integral. Se basta el integral donde tiene phi. 0 pi sobre 2 tita. O sea, no resolví la primera integral, no resolví la segunda, resuelvo la de más a la derecha. Acá puse Z, acá es R. Porque es R. Y mi corazón es R filtro. La integral de R cuadrado diferencial de R es R cubo sobre 3 evaluado entre 0 y R mayúscula. De nuevo, ¿no? R mayúscula, que no confunda, no es variable, es un número. ¿Ah? Evalúo y me queda 8. ¿Cuánto vale R al cubo? Valor R es el radio del cubo sobre 3. Todo eso es una constante, así que la saco afuera del integral. Integral entre 0 y pi sobre 2 del seno de phi, diferencial de phi. Esa integral no la resolví. Resuelvo esta integral. La integral diferencial de tita es tita. Valor entre pi sobre 2 y 0 es pi sobre 2. Es una constante, o sea que sale para afuera. Me queda 8 pi sobre 2 el radio al cubo sobre 3. ¿Sí? Última integral. La integral del seno, ¿sí?, es menos coseno. ¿Ah? El seno es menos coseno. Bueno, lo pongo si quieren. Me queda así. Menos coseno de phi entre pi sobre 2 y 0. ¿Ah? Coseno de pi sobre 2 es 0. Menos, por barro, coseno es 0 que vale 1. Me queda menos 1. Con el menos es positivo. Y esto me queda directamente, si simplifico, este se va con este, y se me hace un 4. Llego a 4 tercios de pi por el radio al cubo. Y ese es el resultado. Significa en internet, digamos, cómo se calcula la integral,
el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Vamos? ¿Vamos? Bien, profe. Sí, profe. Hay 2 o 3 problemitas, a lo mejor ahora se me da, donde esférica está bueno y sirve y se aplica, ¿no? En general, lo que vamos a usar es cilíndrica, que se aplica más, es más aplicable. Bueno, ¿qué hora es? Y 25. Primer parcial, ya está acá, ¿sí? Porque ya la clase que viene, o sea, después del parcial, empezamos con integrales curvilíneas, que es otro tipo de integrales, ¿sí? Se nos va a empezar a complicar un poquito las cosas ahora, van a empezar a aparecer conceptos un poco más raros. ¿Cómo es el parcial? Son todas preguntas, múltiple opción o verdadero o falso, ¿sí? De concepto. No vamos a tomar, por lo menos en este curso no, desarrollo. ¿Tá? No va a haber nada para desarrollar, ¿sí? Lo que sí puede llegar a haber, y en general hay un problemita sencillo, un ejercicio, pero bien sencillo, de aplicar algún concepto. ¿Ah? Sí, profe. ¿Y cuántas preguntas van a hacer y en qué tiempo? Bueno, suelen ser, por ejemplo, entre 10 y 20 preguntas. La idea es que ustedes puedan responder una pregunta en 1 o 2 minutos, porque son definición, que se tienen que poner a una opción. ¿Ah? Entonces suele ser entre media hora y 1 hora, no más de eso. Eso se hace así porque la idea es que tampoco tengan tanto tiempo para que no se pongan a buscar o ayudarse. No va a haber un Zoom, o sea, no hace falta que estén conectados a un Zoom. Yo voy a poner un Zoom igualmente, este mismo Zoom va a estar mientras esté el parcial, el de la clase, para el que tenga dudas, consulta, lo que sea. ¿Ah? Profe, ¿y los que habíamos hecho el desafío? Sí. ¿Cómo queda? ¿Se suma un punto? O Yo sumo un punto. Después del resultado final, yo le sumo un punto. ¿Ah? Es fácil el parcial, no es difícil, son preguntitas de concepto. ¿Ah? O sea, asusten, es medianamente sencillo. ¿Ok? Sí, Profe, y gracias, profe. en esos 30 minutos, digamos, entre el ejercicio de desarrollador también. Sí, pero con el ejercicio de desarrollador no es un ejercicio de esto. Acuérdense que usted con Paola de última sí van a hacer ejercicios un poco rebuscados, y no sé, una derivada muy grande y todas esas cosas raras, ¿no? Acá no, acá es más onda, como si fuera el desafío, pero mucho más fácil. Algo muy, no sé, tendría que ver. Esta es la ecuación de un plano tangente. ¿Cómo sería la ecuación del gradiente? O sea, ver alguna cosa y poder relacionar conceptos, pero nada, no requiere un cálculo de más de un renglón, digamos. Claro. Y No estamos. Profe, ¿Sí? ¿Cómo? ¿y el cálculo se lo vamos a tener que enviar por mail o subir al aula virtual? Sí, Seleccionar la respuesta. debe haber, creo que no, porque me parece que va a ser muy sencillo, entonces no tiene sentido. Y, profe, ¿van a ser secuenciales? Sí, vamos a ser secuenciales. Vale. Sí. El parcial es secuencial. ¿Cuál es el bueno? ¿Promocionada? Con 6 se promociona ahora. Acuérdense que en análisis 2 no existe más la promoción. Vamos marcando unas cosas. En el práctico, claro, en el práctico no existe más la regularidad y promoción, sino que es directamente regularidad, se llama regularidad ahora, y eso implica promocionar el práctico, ¿sí? Y es con 6. Y acá en el teórico, con 6 también. Claro. No es como análisis 1 que es 6 para regularizar y 7 para promocionar. No, acá es 6. Muy fácil acá. ¿Cómo? Sí, profe, gracias. Bueno. Nos vemos el viernes que viene, es parcial, ¿sí? Este Zoom va a estar abierto lo mismo para el que se quiera conectar y tenga alguna duda o una consulta durante el parcial.
¿Ah? Probablemente 8, no, usted tiene hasta, el horario mío es de 8 a 9:15, 9:30, creo. Probablemente el parcial yo le doy inicio 8:15. ¿Ah? Se yo me voy a conectar antes y 8:15 inicia. ¿Vamos? Profe, ¿la nota te la da en el momento? Sí. Pero Sí, si sí. lo que vea ahora lo tiene subido en YouTube. Sí, sí, está todo subido. Ah, genial. Sí. Pero son preguntas conceptuales, no es tan difícil. ¿Vamos? Bueno, nos vemos el viernes. Estudien y éxitos. Nos vemos. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao, estén bien. Chao, profe, nos vemos. Éxitos.